Y vamos a comenzar con dos personalidades de muchas que podríamos haber elegido de nuestra ciudad, que las consideramos representativas, que consideramos que pueden marcar la voz del vecino, la voz de la gente, la voz del comerciante, del empresario, porque son familias de toda la vida de aquí, de nuestra ciudad, con empresas que están desde siempre, y nos interesa ver, conocer su opinión de cómo está Trelew hoy, de cómo la ven, de cómo charlan con la gente de nuestra ciudad, para dónde va, para dónde tiene que ir, qué le falta. Bueno, así que hecha esta presentación, ya mismo vamos a saludarlos. Estoy hablando de José Oroquieta, que es el titular del grupo Autosur, que ya nos ha visitado en alguna oportunidad en el programa. Bueno, y por primera vez lo invitamos a Luis Fernández, de la familia propietaria del Touring Club, de una institución de la ciudad de Trelew. Buenas noches a los dos, gracias por venir. Muy buenas noches. Bueno, esa es la temática. Yo tiré, es como una charla de café, como si estuviéramos en el touring, si les parece. Como que en el touring uno se relaja un poco y se pone a hablar de la ciudad en la que nacimos todos y que la hemos visto en otras épocas y cómo la vemos hoy. A ver, Luis, ¿qué le genera hoy Trelew? Hoy Trelew es una ciudad triste. Creo que le falta el empuje que tuvo en su época, en la cual se nombró que era la ciudad más progresista del sur argentino. Y creo que hoy el intendente parece que picó un poquito sobre ese tema, ¿no? Pero yo creo que viniendo unas pocas industrias, no, mirá que no pido mucho, unas pocas industrias, y cambiar un poco la filosofía del pueblo, vamos a cambiar. Pero tengo fe. ¿Qué es lo que ve o que no ve de Trelew de hoy que había antes? ¿Qué es lo que se ha perdido? Y se ha perdido el entusiasmo de la gente al no tener trabajo. Hay mucha gente sin trabajo. Y eso es porque las industrias, las fábricas traían mucho trabajo, cobraban su quincena. Cada 15 días vos veías la ciudad de Trelew como si fuese ahora cuando cobran los estatales. Vos decís, cobran los estatales porque están los supermercados llenos, hay gente por la ciudad. Eso vos ahora no lo ves, antes lo veías cada 15 días. Yo te estoy hablando de la época del paralelo y la época de cuando estaban las industrias de Trelew, todas las fábricas. Ahora quedaron 3 o 4 fábricas nada más. O sea que podemos decir que falta actividad económica, falta circulante. Falta circulante, ¿no? Sí. José, ¿cómo lo ves para sumarte también a la mirada que tiene Luis de su lado, ¿no? Bueno, Luis en realidad es un gran optimista, ¿no? No me puedo quedar atrás. Y además pone la vara muy alta, Luis. Creo que primero debo coincidir en todo el diagnóstico que hace probablemente del humor social en Trelew y de las características económicas en cuanto al circulante y a esto que referían ustedes. Sin embargo, también puedo acotar que Trelew es una ciudad que en algún punto se ha quedado. Seguimos planificando muchas cosas. Creo que hay muchísimo valor desde el punto de vista del aporte de las ideas y de las capacidades, pero a veces nos cuesta llevarlo a la práctica. Vos sabés que todos nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero a veces haciendo un mea culpa hacia el empresariado también, nos falta traducir eso en acciones concretas. Nos falta a veces renovar nuestras vidrieras. Nos falta cambiar un poco la cara y pintar de vuelta nuestros locales. Eso como una crítica constructiva lo planteo, ¿no? A veces es cómodo decir que la culpa es del otro, que realmente la sociedad está vapuleada o que la coyuntura económica es mala, que el humor social no alcanza, que el atraso en el pago de sueldos nos arrastra, pero a veces nos falta poner de nosotros un poquito ese granito de arena. Creo que a título de comienzo y qué le falta al pueblo, qué le falta a esta ciudad en la que nací, crecí, vivo, tal vez eso, le falta un poquito más de iniciativa, le falta un poco de ganas, pero lo que no le falta es visión. Es decir, hay mucha gente con mucha capacidad, hay mucho capital en Trelew también, eso creo que hay que decirlo. Sí, hay capital, hay gente que... Es una ciudad muy fuerte. Económicamente tal vez no se traduce en el giro, pero realmente hay mucha posibilidad de inversión en Trelew, que además yo la veo puntualmente que se traduce y que se va hacia otras ciudades vecinas. Es un éxodo de dinero muy marcado el que está sucediendo en Trelew, y eso a mí como empresario y como persona de acá me preocupa mucho. Una de las cosas que ha cambiado, que lo escuchaba a Luis, hablaba de la actividad privada. Dice que más allá que había una promoción industrial que el Estado tenía un papel importante, eran empresas privadas y eran trabajadores privados. ¿Pasó a ser una ciudad muy dependiente del Estado provincial, por ejemplo? Sí, yo creo que Trelew, creo que el 70%
es todo de actividad del Estado, todo de la provincia. Vos te das cuenta cuando se cobra el mes y se atrasa el gobierno en pagar los sueldos, se traza un poquito todo el movimiento, o vas a los supermercados, vos ves, inclusive ves las confiterías, ves todo, dan con más movimiento los primeros días del mes. Y cuando ya van subiendo, ya a fin de mes, todo baja, pero sí, abismal, ¿eh? ¿Y eso no le ha hecho bien al espíritu de la ciudad? Podemos decir, como a modo de diagnóstico. Es decir, porque es una actitud más pasiva. Quizás en alguna época, cuando el Estado realmente contaba con fondos, podía ser algo que cerraba el circuito, pero en las épocas de vaca flaca está claro que la ciudad no quedó con un plan B, digamos, ¿no? Mirá, sí, creo que acabas de dar en un tema bastante álgido. Trelew no puede condenarse o no puede consentir ser dependiente del empleo estatal, del empleo público. Podemos entender que una gran masa de la ciudad esté atada o que esté relacionada a la administración pública, pero la verdad es que no debería notarse esas fluctuaciones, porque en definitiva es la contracara de lo que plantea Luis. Lo que falta es empleo privado, lo que falta es iniciativa privada y no que dependamos de la administración pública en algún punto. Digo, no con esto es que hay que achicar el Estado o achicar la administración pública, sino que tiene que crecer muchísimo más la actividad privada en Trelew. Eso se nota. ¿Iba a decir algo, Luis, antes que no quería interrumpir? No, yo aclarando que me acordé ahora también, antes había mucha gente, la ganadería también otro que ha bajado muchísimo. Toda la actividad lanera. Toda la parte lanera, vos bien sabés que los campos están ya medio abandonados, todo, ¿viste? Y ahora estamos con el tema de la minería. Si la minería nos hace bien, nos hace mal, bueno, ese otro tema aparte para discutir, pero bueno, en mi opinión, en gran parte la minería estaría, yo la aceptaría, pero siempre y cuando sea cuidada, manejada por gente que sepa bien del ambiente. ¿Ustedes creen que una actividad económica nueva de ese tipo a una ciudad como Trelew le generaría un impacto positivo? Yo creo de que solamente a Trelew, a Gaiman, a Madryn, porque creo que va a mover bastante gente, bastante movimientos de tierra, de todo, de gente que yo conozco mucha gente que está por venir a explorar, a ver qué es lo que está pasando en la zona, en la parte de minería. ¿Coincidís con esto? Mira, me resulta muy interesante el planteo de Luis. Trelew históricamente ha sido una ciudad de servicios y tiene un potencial muy grande y tiene mucho para dar, mucho que ofrecer, no solo para una actividad productiva como puede ser la minería. Acompaño la postura de Luis. Mi postura siempre fue con un ferviente desarrollo. O sea, yo soy un desarrollista. Confío en las posibilidades de crecimiento de la mano de actividades generadoras genuinas de recursos, entre ellas la minería. Obviamente también coincido con la segunda parte de Luis en cuanto a los esquemas de controles y la matriz de controles que probablemente debería ser garantizada, no tengo ninguna duda. Pero también entiendo que Trelew es una ciudad que puede estar a la altura para brindar servicios, ya sea a la minería como los brinda también al turismo y a muchísimos otros sectores. En ese punto coincido nuevamente y tal vez sea una gran oportunidad para Trelew explorar esos nuevos horizontes, esas nuevas actividades para encontrar esto, ¿no? Dejar de tener el lamento o la lágrima sobre lo que no va a volver. Probablemente la industria derivados de la lana no vuelva a los niveles que tuvo. No sé si porque se hayan despoblado los campos o porque las fibras sintéticas nos hayan ganado en algún punto ese segmento del mercado. Pero lo que sí estoy seguro que podemos muy bien complementar con otras actividades nuevas y creo que ahí tiene que estar puesta la energía, ¿no? No en seguir quejándonos, en seguir buscando un lamento o una actividad perdida en el parque industrial, sino buscar la nueva erradicación de industrias, el nuevo desarrollo de oportunidades, el nuevo polo logístico. Al menos así lo vemos nosotros y desde nuestro grupo tratamos de plantear nuestras inversiones con un norte en lo que creemos que puede ser el futuro y el desarrollo. Me parece que es una forma de ver las cosas y coincido plenamente con lo que planteó Luis. Tiro una idea sobre la mesa, a ver si ustedes coinciden, porque va de la mano con todo lo que venimos diciendo. ¿Qué pasó con el recambio generacional en Trelew? Porque Luis hablaba de una época en la cual mucha gente venía de afuera, pero venía con hambre, en el buen sentido. Venía a ganarse el pan, venía con una actitud emprendedora porque lo necesitaba, pero además eso iba de la mano con un ímpetu que quizás sus hijos o sus nietos, no sé si lo han continuado. Te acordabas de mi papá de esa época, de gente que venía del norte y que de pronto se instaló acá en la zona porque la ciudad generaba mucho progreso. Y de golpe quizás, esto que hablábamos del empleo público, hay como un aburguesamiento
como que se achanchó ese espíritu emprendedor. No sé si ustedes lo ven también. Sí, se nota un poco, y yo creo que, como él decía, buscando nuevos horizontes, la pesca es una de las cosas que está trayendo mucha gente nueva a la ciudad. Y este último fin de semana el turismo también quedó demostrado que el turismo es algo muy importante que tenemos que rescatar y apoyar, porque si siguen estas normas del gobierno nacional de apoyar al turismo, mucha gente ha elegido la Patagonia y tenemos ya muchas consultas para diciembre y enero, y creo que podría también ser algo muy importante para la zona, el turismo. No solo vive el hotelero, porque de acá vive el carnicero, el panadero, bueno, todo, hasta inclusive el alquiler de autos y todo, que es importante. Hay un derrame que genera esa industria del turismo. ¿Se vio este fin de semana largo? ¿Se palpó? Igual que con las carreras de autos, se vio el movimiento en la ciudad. Ha cambiado el centro de la ciudad y cambió Sí, quizás, cuesta encontrar una actividad económica que no va a surgir de un día para el otro, pero aunque sea estas actividades, ¿no? Pues el turismo de eventos, más allá de lo que genera un fin de semana largo de por sí, pero... Sí, hay muchísimos más, la industria del conocimiento que puede llegar a afianzarse, Trelew como polo de servicios, tenemos un montón de condiciones que todos vemos, todos sabemos que tenemos un aeropuerto increíble, todos sabemos que tenemos un centro de formación realmente fantástico en el Aeroclub de Trelew, tenemos un gran mar de posibilidades como centro de servicios, como armar un hub para los aviones a la noche en Trelew. Creo que tenemos un sinfín de oportunidades que tenemos que explorar, que tenemos que tener ganas y que sobre todo tenemos que tener el capital para invertirlas. Claro. Hacía alusión a lo que dijo el intendente ayer, ¿no? en esta reunión con el presidente. Hablaba de índices que los venimos viendo, aparte lo palpamos los que vivimos acá, de pobreza, indigencia, de desocupación, una ciudad que está, uno lo compara con hace 20, 30 años atrás, una situación impensada. ¿Sienten también ustedes que por ahí nos cuesta a la ciudad de Trelew instalar esto a nivel nacional, es decir, darse cuenta de cuál es el problema, de que se escuche, de que haya respuestas concretas también? Y sí, es importante que a nivel nacional los escuchen, que nos apoyen, como el aeropuerto, por ejemplo. El aeropuerto es importantísimo para la ciudad de Trelew, no solo para atraer turistas, para traer gente, sino para despachar las mercaderías. El aeropuerto internacional en la ciudad de Trelew es algo que realmente ya tendría que estar funcionando a pleno. Y sin embargo falta, bueno, hablaba el intendente ayer, balizamiento, una cuestión que debería estar resuelta hace tanto tiempo. Exactamente. Y eso traba un montón de cuestiones, ¿no? Vos, José, no sé si querés sumar al tema del reclamo que hace el intendente, si coincidís con ese planteo que hace... pareciera que no están mirando a Trelew, dijo el intendente ayer, ¿no? En alguna medida el planteo del intendente Maderna entiendo que es genuino. También desconozco cuál es el trasfondo del planteo. Me imagino que desde los despachos oficiales en Buenos Aires ven los índices. Me parece que en ese punto no podemos dejar de lado el hecho de que seguramente están viendo que el conglomerado del valle del inferior del río Chubut tiene un índice de desocupación muy alto que se está traduciendo además en una potencial indigencia que realmente es un caldo de cultivo para que se abandone la paz social. En algún punto todos los que vivimos en Trelew tenemos que tener un ojo atento a ese tema y ver qué podemos aportar para que eso no suceda. Pero por otro lado, insisto, tal vez falta mucho de nosotros, falta mucho de proyectos tangibles, falta mucho de proyectos a mediano y largo plazo, y creo que la crítica también puede venir por ese lado. Bueno, yo pensaba problemas que quiero preguntarles a ustedes cómo ven los principales problemas de la ciudad. La inseguridad, uno lo escucha en la gente que tiene comercio, bueno, la gente en la que vive también lo sufre en sus casas, pero me parece que está todo enganchado de la mano. Es decir, la generación de puestos de trabajo, de tener a la gente ocupada, me parece que es la manera justamente de combatir ese flagelo, ¿no? Sí, todo va de la mano una cosa con la otra, ¿no? La inseguridad también es bastante reiterativa. Viene la gente y ya saben los turistas que vienen o la gente que viene a Trelew, ya vienen señalizados diciendo Trelew es una ciudad insegura. Donde lo vimos en tal lado, lo leímos y realmente eso también es otro que tenemos, unas cosas que tenemos muy en contra la ciudad de Trelew. Claro, no instalar esa sensación en la gente que tiene que tomar la decisión de visitar la ciudad o de venir o a instalar un negocio. Sabiendo que ya viene, por ejemplo, el Museo Paleontológico está en pleno centro de la ciudad de Trelew y bueno, vos sabés que todos los días
algún auto rompen o roban algo, Sí. ¿viste? Y estamos en pleno centro de la ciudad de Trelew. La zona más turística y es donde Y uno es ve donde más más cantidad. gente viene a Trelew, es impresionante la gente que viene a ver el museo, sobre todo familia, que los chicos vienen a ver los dinosaurios y todo eso, y bueno. José, y para un empresario, porque además de tu caso en particular, de tu familia, digo, hablas todo el tiempo con gente que está en el tema de las inversiones. ¿Es una ciudad para venir a invertir hoy? Es decir, a la hora de tomar, decir, bueno, pongo mi capital y lo pongo en Trelew o tengo otras alternativas mejores. En términos de la plaza, Trelew es una ciudad que para determinadas inversiones está barata. Probablemente si quisieras hacer una inversión inmobiliaria encontrarías lamentablemente un Trelew depreciado, entonces tal vez sea oportuno hacer algún desembolso en una inversión inmobiliaria. Creo que hay muchos análisis que se están llevando detrás de eso. Sin embargo, luego de esa inversión inicial, comprar un terreno, un lote o algo por el estilo, viene un desarrollo inmobiliario, por citar un ejemplo. Y la verdad es que hoy Madryn se está llevando, es la vedette de la zona y del desarrollo inmobiliario, y se ha llevado de una forma muy marcada toda la industria de la construcción. Creo que en este aspecto es muy marcado. A nosotros nos sucede, en nuestro rubro también, notamos nuestra demanda de vehículos, si bien hay muy pocos y estamos en una situación coyunturalmente muy compleja de explicar, pero estamos viendo cómo nuestra casa central, nuestra casa matriz, como Trelew, que nació hace más de 35 años, viene perdiendo su peso específico proporcionalmente dentro de las ventas corporativas del grupo. Y eso en realidad es la traducción ni más ni menos que del aumento del poder adquisitivo en otros lados y de la depreciación de la intención de inversión de Trelew, ¿no? Es un poco la contracara de todo lo que veníamos hablando. Trelew sigue teniendo el capital intensivo para poder desarrollarse, pero falta un poco que todos nos animemos y falta además que seamos atractivos, que Trelew sea una ciudad justa, una ciudad que además sea amigable con las inversiones, que tenga un esquema impositivo transparente, que no cambie todos los años con un esquema tributario diferente, por ejemplo, una cuestión de acuerdo cívico y social y empresario político que me parece sumamente transparente y bueno dar. O sea, ahí te interrumpo, había una pregunta que yo les iba a trasladar y creo que ya te empezaste a meter, que es, si ustedes tienen que pedir concretamente medidas específicas a las autoridades, es decir, que ustedes palpan que con poco o con una mirada distinta cambiaría la situación. Mirá, no te voy a pedir ninguna para mí, de hecho yo creo que lo que habría que reforzar es otro rubro. Mis cuestiones impositivas están probablemente relacionadas con el convenio multilateral, así que me siento totalmente libre de hacer un planteo a nivel de contribuyente local, de contribuyente directo. Pero entiendo que a veces la presión impositiva ha distorsionado, le hace ingresos brutos, por ejemplo, determinadas actividades. Insisto, yo no tributo directamente a provincia, no a Trelew, así que puedo hablar con una franqueza muy marcada sobre este tema. Y trasladar a Luis después también. Bueno, pero trato de hacer un análisis purista y abstraerme de la cuestión para ser justo al menos. Pero la verdad es que si encontramos un Trelew con mayor presión impositiva que ciudades que están alrededor, lo que se genera es un éxodo masivo de erradicación de empresas, de pequeñas empresas, sobre todo de pequeñas sociedades anónimas o pequeñas sociedades unipersonales. Todas esas están yendo alrededor al Valle, a Puerto Madryn, precisamente por la falta de visión de mediano plazo que pueda tener el funcionario de turno a nivel local, a nivel municipal. No me refiero puntualmente al intendente ni al Consejo Deliberante, creo que somos todos los que tenemos no es un fenómeno, planteo. no es nuevo, esto es progresivo, Trelew viene ya en esta curva, me parece hace tiempo, no es algo que uno pueda marcar de 1 o 2 años para atrás, ¿no? Sí, además no nos hemos dado con un planteo impositivo progresivo inteligente, es decir, creo que a veces las exenciones impositivas se han dado de forma muy puntual, muy justa, no digo que no, pero muy puntual y tras determinada problemática, y no con una visión de desarrollo en un sector determinado, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, en el marco de la pandemia y del turismo, Luis puede hablar mucho mejor que yo de este tema, se devenga un esquema de exención impositiva, pero lo hicimos porque hubo un problema y no porque buscábamos un desarrollo puntual. Entonces, creo que cuando cambiemos nuestra forma de elaborar esos pequeños acuerdos en el buen sentido que tiene que tener toda la sociedad, me parece que va a ser un punto de despegue muy interesante y sobre el que vamos a poder trabajar de otra forma en Trelew. Lo sumo, Luis, en esto, usted como titular de un comercio. Estoy de acuerdo en él, pero creo que la parte impositiva más pesada es la nacional. Y ahí es donde tenemos que tocar y que es muy difícil llegar ahí a tener algunos beneficios o algo para lo que es la parte municipal, todo esto, bueno, siempre algo se puede
se puede sacar, ¿viste? Pero en lo que es en orden nacional y que los impuestos son muy altos, cargas sociales, todo eso, y más que la Patagonia es cara. Claro, pero hay temas estructurales que uno puede decir esto, impuestos nacionales y la Patagonia como región alejada del resto del país con mayores costos. La nafta, por ejemplo, mirá vos, algo muy simple, la nafta, ya la perdimos. Pero digo, eso es común a todos. En cambio, Trelew, como decía José, yo lo veo parecido, pero también me interesa su mirada, está en detrimento, o está perdiendo terreno ante la misma localidad de la provincia del Chubut. Es decir, ante Madryn, ante Comodoro, ante la misma Rawson, diría yo, porque el movimiento que tiene el puerto de Rawson es muy importante y yo creo que eso también lo tenía que absorber Trelew. Por eso digo que ahí está el diagnóstico que hay que hacer, pero no como, a ver, una charla de café aquí, de nostálgica de los tiempos que se perdieron, sino decir, bueno, ¿qué es lo que no se está haciendo bien o qué es lo que hay que cambiar para que Trelew salga de esta situación? Me parece que a eso apunta la charla y la nota con ustedes, ¿no? Mirá, yo si pudiera ampliar mi punto de vista, tal vez agregaría que comparto con Luis, la presión impositiva en cascada que tenemos todo el comerciante, del más grande al más chico, absolutamente todo el comerciante que hace las cosas bien, ¿no? Que genera empleo genuino, empleo en blanco, que alquila su local, que tiene su habilitación comercial, que paga sus tributos como corresponde, que paga la luz comercial y todo esto, me parece que obviamente tiene su mayor carga, su mayor gravamen por los tributos de índole nacional y las cargas sociales, por ejemplo. Sé que hay un par de proyectos que están dando vuelta para, al menos en la región patagónica, empezar a compensar estas cuestiones. Creo que el ministro Cavaco, el ministro de la Producción de la provincia, era uno de los férreos impulsores de este tema y la verdad lo celebro y ojalá que tenga resultados. Ideas hay, el tema es políticamente lograr que tengan... Pero en definitiva también todas estas cuestiones al menos son ley pareja para todos, ¿no? Entendemos que la Patagonia tiene algún mayor costo, los costos de zona y los costos laborales seguramente inciden, pero bueno, ¿cuál es, cuando yo me pregunto al menos, o hablando en voz alta en esta charla de café, cuál es el diferencial, cuál es el punto de partida, dónde yo puedo capitalizar una mejor alternativa o de dónde puedo sacar yo una ventaja competitiva? Y es probablemente en algún esquema de tributo municipal, pero no de alguna forma de reducir las arcas y el ingreso al Estado municipal, porque tampoco es cuestión de desfinanciarlo, no podemos ser snob en ese punto, pero creo que hay muchas ideas, algunas dando vuelta y otras muy genuinas también, pero entendemos que desde el momento que vemos una movilización de obreros de la construcción, el problema no es la movilización, el problema es cómo les generamos trabajo, cómo generamos alternativa, cómo beneficiamos a las nuevas obras que quieran crearse en Trelew, cómo generamos más proyectos de viviendas familiares. Digo, todo este tipo de cosas a veces tiene que ver con desburocratizar un poco y con llevar algún incentivo que no necesariamente tiene que traducirse en una carga fiscal negativa para el Estado municipal. Digo, no tiene que ir y condonar ingresos brutos, o tiene que ir y condonar el impuesto al parque automotor o al impuesto sobre las casas, digamos. El inmobiliario, correcto. Me parece que tiene que ver un poco con buscar una alternativa inteligente para que aquel que quiere ir a presentar un nuevo proyecto no termine pagando una fortuna por la presentación de planos de obra. Digo, creo que a veces hay que buscar esas alternativas intermedias que nos pueden beneficiar a todos. Bien, está claro. No quiero dejar pasar la oportunidad del programa de charlar un poquito. Ya te voy a preguntar, José, de emprendimientos y de nuevas inauguraciones que van a estar haciendo en los próximos días, pero a Luis preguntarle por el touring, cómo está hoy. Había trascendido que estaba en una etapa de decir, bueno, si nadie de la familia lo continuaba, estaba a la venta. Mucha gente dice, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin el touring en Trelew? No, está a la venta el touring, pero estamos por ahora, seguimos adelante y si se vende va a seguir, queremos que siga con el mismo espíritu, con el mismo amor que nosotros lo hemos tenido durante 77 años, que estamos ahí adentro, 70 años que estamos en el touring y bueno, espero que si alguien invierte va a tener que ser tal cual está ahora. Claro. Puede ser modernizar, cambiarle algunas cosas, pero esa esencia que tiene, claro, ese cafecito, todo eso, la reunión de amigos y todo eso, tiene que seguir. La confitería y el hotel no se tocan. No se tocan. Como motivo, claro, empresarial. Es algo parte de la ciudad de Trelew, ¿no? Yo siempre escribo en Facebook y cosas y todos tienen algo del touring, todos dicen, esta partecita es mía del touring, cuentan una historia, el padre de él iba mucho por el touring. Un lugar de encuentro para todos. Es lugar de encuentro, sí, el lugar de la tregua política, porque ahí vos encontrás tomando un café un kirchnerista y un macrista, y salen afuera y se termina la amistad.
Pero bueno, ahí adentro son todos amigos. Pero Luis, además hay una historia tan rica que tiene, que yo digo, hay que volcarla de alguna manera, hay que aprovecharla, porque me decía que tienen, incluso ustedes incorporado en un montón de libros ahí, tenemos un montón visitas ilustres, ¿no? Visitas ilustres, carpetas históricas de todos los acontecimientos que han pasado en el hotel, de todo un poco. Sí, tenemos mucha historia ahí. Hay mucha historia, mucho museo. Viene mucha gente, realmente viene mucha gente de afuera a visitarlo, ¿no? Porque a conocerlo se admiran por encontrar algo muy típico nuestro. Es, por ejemplo, tomar un vermú, ir a tomar un vermú que dejás la botella, le pones el sifón, el hielo, y ellos mismos se van sirviendo un poquito de fernet, sí, un poquito de cinzano, como se hacían antes los viejos, ¿no? Pero sí, pero ha logrado algo como marca, como emblema, que es muy difícil de lograr, que es que las nuevas generaciones, los estudiantes, los que salen de la universidad también se van ahí. Exactamente, o sea que es una tradición que se mantiene. Joven también está haciendo, sí. Es la parte de estudios también, se han rendido exámenes finales de la universidad, estaba cerrada la universidad, tuvieron que ir a rendir a una mesa del Turing, tuvieron que rendir su final en el otro salón. Sí, realmente es muy interesante, es para hablar todo un programa, ¿no? No, ni hablar, da para hacer un especial del Turing, pero hay Turing para rato, eso es lo que a mí me interesa marcar. Esperemos que sí, esperemos que hay Turing para rato. Bueno, y José, quería consultarte porque también el programa, sabemos que salimos en vivo a través de ADN Sur, sale en Comodoro Rivadavia, en toda la provincia, están inaugurando una nueva sucursal en los próximos días, ¿no? Por suerte sí, es como raro, ¿no? Son esas decisiones que se toman, como veníamos hablando hace un rato, con mediano y largo plazo, y esta es una de estas que se tomó mucho antes del COVID. Nosotros, vos sabés que el grupo está conformado vendemos más de una marca, entre ellas Nissan, que se vende a través de Surizan, es una de las empresas de Autosur, y bueno, venimos creciendo en el mercado, aunque el mercado se venga reduciendo, nosotros nuestra participación de mercado la venimos de una forma sostenida haciendo crecer, y por eso creímos necesario readaptar nuestras sucursales. Empezamos por Trelew hace varios años, hoy Puerto Madryn, Esquel ya están en la nueva imagen, y Comodoro en algún punto merecía un capítulo aparte. La verdad es que, insisto, el mercado está roto, está complicado, hay muy pocos autos, la demanda está constreñida, está todo difícil, pero aún así creíamos que ya era momento para separar del Infernillo, de zona de kilómetro 3, donde ni bien ingresás a la ciudad de Comodoro Rivadavia vas a encontrar la sucursal de Renault de Autosur, y pegada estaba Nissan, pero bueno, ahora lo que logramos es irnos a una nueva casa, que Surizan tome vuelo propio, y el día de pasado mañana, viernes a la tarde, inauguramos el concesionario más moderno del país. Lo vamos a hacer en Comodoro Rivadavia, con una nueva imagen, más de 2.500 metros cuadrados, con un servicio de postventa realmente grande, una inversión totalmente hecha con capitales locales, con una ingeniería financiera realmente compleja, pero que nos pareció muy interesante, que se demoró pero no se detuvo, pese al COVID. Creo que eso es lo importante, era una decisión que teníamos tomado de antes y que nosotros tuvimos que frizar por una cuestión de que no se podía trabajar al principio de la pandemia, pero que nunca nunca la cancelamos. Siempre quisimos seguir adelante, y bueno, vamos a tenerla materializada pasado mañana, además con una donación de una Pickup Frontier a la Universidad Nacional de la Patagonia. La San Juan Bosco la va a estar recibiendo el viernes también, porque entendemos que nos debemos un poco a la comunidad y nos interesa la formación técnica en la zona. Y bueno, junto con Nissan Argentina estamos trabajando en eso el viernes. ¿Dónde va a estar ubicada? No sé si me perdí ese dato. Avenida de los Constituyentes. Ajá. Es una nueva zona, una zona que está creciendo muchísimo en Comodoro Rivadavia, y es una zona que nos permitía tener esos volúmenes de salones, y creo que va a ser la vedette de Comodoro Rivadavia. Bueno, creo bien, que... felicitaciones. Gracias, Luis. Bien. Felicitar a alguien que se anima a invertir en este país, la verdad, Sí. En este contexto. Bueno, son marcas importantes, son marcas. Yo creo que para terminar la nota, con una mirada optimista, que era el objetivo inicial, que fue una nota interesante, con crítica, con una mirada autocrítica, porque en definitiva somos todos habitantes de la ciudad. Creo que estamos dejando atrás ya la etapa tan dura del año que termina, de la pandemia, que los ha golpeado, me imagino, a todos en los ingresos, como nos ha pasado en general, pero lo noté recién cuando usted me hablaba el último fin de semana, del movimiento que se vio. Hay un futuro para venimos apostar. de casi un año y medio con el hotel cerrado. Cero pasajeros, cero confitería,
y después empezamos de a poquito, después empezaron a venir poquitos clientes, se empezaron a animar, otros con miedo con todos los requisitos que se necesitaban para entrar a la provincia. Y bueno, y este fin de semana, bueno, el mes de octubre vino muy bien, no solo para mí, sino para todos los colegas, ¿no? Para todos los hoteles, mucho turismo y mucha gente entusiasmada en venir a la Patagonia, y entonces eso nos da ánimo y fuerza para seguir y bueno, todo esto que pasó la pandemia, olvidarlo un poquito, ¿no? Ojalá que sea el punto de partida, ¿no, José? Como digo, para el cierre. Ojalá que sí, tal vez nuestro rubro, al igual, tal vez no tanto como el del turismo, pero sí fue muy vapuleado. Todavía no encontramos nuestros puntos de equilibrio porque, insisto, hoy no hay stock de vehículos, la importación de piezas y de autos en función de la indisponibilidad de dólares está muy restringida. Lo nuestro sigue siendo muy complejo, pero no por eso mantenemos una mirada muy optimista que se traduce en nuevas inauguraciones, pero además en energía de seguir abriendo todos los días, de seguir trabajando y obviamente de seguir estando preparados para una atención al cliente, tanto mía como de todos los colegas de nuestro rubro al menos, en la que esperamos, obviamente, esto vuelva a crecer, que nos vuelvan a demandar vehículos, que nos vuelvan a demandar servicios. Me parece que nuestro trabajo es estar preparados para un resurgir, para un crecimiento, siempre con una mirada muy optimista, también muy finita. Tenemos que ser muy responsables de nuestros números y en cómo manejamos, cómo administramos nuestro día a día, porque... ¿Han tenido que despedir gente ustedes, no, digamos, en este contexto? Está prohibido el despido No, de gente, no. Hoy sigue estando vigente esas regulaciones, pero puntualmente el Grupo Autosur siempre intentamos que nuestra reingeniería de empresas pase por achicar gastos en otro lado. Obviamente hemos hecho un poco de malabares, y pasar personal que estaba cumpliendo tareas en algunas áreas hacia otras en donde podíamos llegar a tener una demanda. Eso en definitiva se traduce en tratar de hacernos más eficientes, pero siempre teniendo como norte intentar no achicar las nóminas. Hay personal que se ha retirado, nosotros tenemos cierta movilidad normalmente y muchos otros puestos que seguimos cubriendo y con búsquedas permanentes. Al menos ese es nuestro intento. No sé cuánto se sostiene. Hoy la verdad es que el mercado es casi 10 veces más chico de lo que era hace 4 o 5 años, en nuestro caso al menos. Y eso es complejo porque nuestra estructura es ociosa. Pero no necesariamente me refiero al personal, digo, nuestros talleres son grandes, el consumo de gas y de energía sigue siendo grande, la disponibilidad de piezas y de repuestos es excesiva, porque insisto, el mercado se cayó, se redujo. Pero bueno, lo seguimos mirando con una visión optimista y seguimos trabajando al menos de una forma muy finita en contener esas variables sobre las que podemos manejar, porque hay otras que realmente nos escapan, ¿no? Hay cuestiones macro que no dependen de nosotros, decisiones que no tomamos y siempre creo que el buen empresario, el buen comerciante no es el que despotrica, sino el que propone y el que se sabe adaptar. Creo que al menos el trelewense, vas a coincidir, Luis, tiene una característica que es una fenomenal capacidad de adaptación al cambio. A ver, sobrevivimos al COVID y fuimos una ciudad que al principio creo que ranqueamos mal en la provincia con la cantidad de contagios, pero luego fuimos uno de los que mejores se adaptó a un cumplimiento estricto y de apego a la norma, que hoy la verdad nos ha posicionado en una situación cómoda, que no tenemos que abandonar, pero muy cómoda. Y la verdad es que eso es una felicitación propia al trelewense que ha tomado conciencia. Digo, Trelew tiene mucha capacidad de adaptación, mucha capacidad de generación y de cambio. Pero sabrá una empresa como la Luis, más de 70 años, ¿no? Claro, sí, la gente se adapta a todo, inclusive, por ejemplo, la Feria del Vino, la cantidad de gente que ha venido, el pueblo estuvo presente, y otras ferias que se estuvieron haciendo, siempre estuvo el pueblo presente en todos lados. Igual la carrera de autos, todo, ¿viste? Que siempre la gente apoya, ¿viste? Hay que tener un poco más de imaginación para atraer más a la gente y el pueblo apoya. Bueno, gracias a los dos. Ha sido linda charla. La próxima la seguimos en el Touring. Claro. Bueno, con un café en serio, no Voy a con la mandar un copita saludo a Alfonso y a Josefina. Ahí está. Bueno, gracias por venir, muy amables. Gracias a vos.